aceptar esta invitación. Legal AI Week. Sin un orden particular, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Wario Dockerman, especialista en inteligencia artificial, tecnologías disruptivas con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación, marketing y consultoría tecnológica. Actualmente fundador y director general de Brita Inteligencia Artificial, perdón, empresa que desarrolla soluciones avanzadas de IA para entretenimiento, marketing y además lidera proyectos de inteligencia artificial generativa en soluciones como chatbots, análisis de datos, producción audiovisual. Columnista de Forbes, columnista de Entrepreneur, columnista de CNN y has trabajado con empresas como Novartis o Earlycon y Disney, implementando inteligencia artificial en sus operaciones. Wario, bienvenido, gracias y gracias por la paciencia. No te preocupes, feliz de la vida de estar por acá y sobre todo compartiendo este tema. Llevo aproximadamente ya una década enfocado a proyectos de inteligencia artificial y bueno, feliz de la vida de estar al lado de Javier, que es un gran experto. Nada más que creo que ahí se equivocaron de la foto. Mi No, 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 compañera este es... está terrible. Javier, te añadimos 25 años. Sin Me embargo, me confundí, voy. me confundieron con mi padre. Ah, vaya por Dios. Pues es un gusto conocer a tu señor padre por aquí. Javier cuenta con más de 20 años de experiencia. No, nada que ver, finanzas y tecnología, Mejor por te favor. cuento porque Sí, eso va a estar preséntate, mal. por favor, Sí, Javier. no pasa Adelante. nada. Yo soy Javier Cariaga, soy actualmente consejero del despacho de abogados Galicia. Estoy liderando el equipo de inteligencia artificial, tecnologías, medios y entretenimiento. Previamente fui el director jurídico de Meta en Hispanoamérica y el Caribe, en los 35 países de la región. eh, en el que por 6 años estuve dirigiendo todos los esfuerzos jurídicos. Eh, He sido asesor del Senado en temas de ciberseguridad y inteligencia artificial en temas de regulación. Y doy clases en la Universidad Panamericana, en la Libre Derecho, en el TEC de Monterrey, en temas de tecnología y derecho, ya sea desde la parte de Technology Law como del Legal Ops y Legal Tech. Y junto con Wario creamos una asociación que tiene como objetivo la regulación de la inteligencia artificial en la industria audiovisual por ser una de las industrias con mayor impacto en temas de inteligencia artificial y tecnología. No, un verdadero honor tenerlos a los dos aquí. Y el tema pareciera que ya lo hemos tocado en sesiones anteriores y la realidad es que no, y sobre todo no con el enfoque que lo vamos a hacer hoy. Quisiera comenzar esta conversación con ustedes precisamente desde la pregunta, la interrogación que tenemos en pantalla. Cuando hablamos de inteligencias artificiales, el título de esta sesión era Creación sin límites, pero planteándolo en forma de pregunta, ¿verdaderamente estamos frente a una creación sin límites? Quisiera partir de ahí. ¿Cuáles son los actuales límites, eh, las leyes actuales en materia de propiedad intelectual o hasta dónde nos alcanza? No, no pretendemos abarcar todo el horizonte, sin embargo, hemos hablado hasta el cansancio el día de hoy respecto de que la autoría de obras por medio de las que se llegó a través de inteligencia artificial está en entredicho y muy probablemente nos inclinaremos hacia el no. Pero respecto de los resultados y la protección que se le debe dar a las obras existentes antes, a las que utilizamos para alimentar a la inteligencia artificial, lo que se pone ahí afuera en el mercado. Para eso tampoco nos alcanza. Me gustaría partir de ahí, una obra que se parezca a alguna existente, pero que atravesó este proceso de IA, o lo que se va a poner ahí afuera y que se parezca muchísimo al texto de un autor que lo cite incluso textualmente, pero por ejemplo no otorgue el beneficio precisamente de la autoría. ¿No les serían a esas obras aplicables precisamente las leyes actuales? Tenemos que replantear el marco jurídico completo. ¿Nos ayudan, por favor, a ver dónde estamos parados en ese sentido? Comenzaría por Wario, por favor, sin ningún orden en particular. Perfecto. Es muy interesante esta parte porque con la llegada de la inteligencia artificial generativa surgieron muchos modelos que generaban textos, que generaban
imágenes, videos, audio, todo lo que conocemos. La tecnología ha avanzado constantemente y ha evolucionado mucho más rápido que las leyes. Entonces, cuando hablamos de la cuestión de que es plagio o no es plagio, depende mucho del contexto. Si una inteligencia artificial fue entrenada con imágenes de un artista en particular y el resultado de la imagen es similar a lo que está presentando, pudiera caer, en mi punto de vista, en una situación de plagio en cierta forma, porque no tiene como ese estilo propio. Pero si se utilizó la data, la información, y se otorgaron los permisos necesarios por parte del artista para entrenar una inteligencia artificial, entonces pudiéramos caer en una cuestión de una obra de arte que tuvo una evolutiva, se podría decir una evolutiva este, comunitaria, que obviamente ha venido pasando en la historia, digamos, obras que existen y que otros pintores han tenido la inspiración. Acá la situación es de que con tanta información se puede entrenar un sistema. Aquí lo cuestionable principalmente tiene que ver mucho de la parte de dónde salieron los datos para entrenar esas inteligencias artificiales. Muchos están hablando del gran impacto, pero actualmente solamente muy pocas inteligencias artificiales generativas han utilizado datos con el consentimiento de los artistas. Nosotros hemos estado en pláticas con unas de ellas, por ejemplo, Shutterstock, que empezó como un stock de fotografías, videos y arte que te podría rentar el servicio o vender el material. Con ellos, ¿qué hicieron? Ellos hablaron con sus artistas, llegaron a un acuerdo para poder entrenar a su sistema con una autorización y una compensación de alguna forma. Entonces, aquí está, es algo interesante. ¿Por qué? Porque al final sí existen inteligencias artificiales que hablaron con los artistas para poder utilizar la información y de esa forma poder tener una inteligencia artificial socialmente responsable, teniendo en cuenta de que hay lagunas en cuestión de leyes. Ahorita no hay leyes, están trabajando en regulaciones. Nosotros pertenecemos a un comité en la cual estamos participando en la parte de poder dar iniciativas o dar un panorama mucho más profundo enfocados a la parte filosófica, la parte ética y cómo se utilizan los modelos que se están desarrollando para utilizarlos en las empresas. Entonces, hay empresas que han venido con nosotros y nos dicen, nosotros queremos ser socialmente responsables. Entonces, como no hay prácticas en cierta forma, pues obviamente que las empresas están tomando la iniciativa de poder utilizar tecnología que fue en cierta forma socialmente responsable, buscando siempre los consentimientos de los artistas para poder utilizar sus obras, entrenar los modelos y sobre todo que pudiera salir un resultado que fuera óptimo para sus usuarios. Entonces es muy interesante esta pregunta porque cada quien tiene su punto de vista y tiene su criterio en esta parte, principalmente por la evolutiva tecnológica. Totalmente. Muchísimas gracias, Wario. Entonces estamos hablando de dos problemáticas claras, pero diferenciadas. Por un lado, la autoría de la producción de obras audiovisuales, lo que sale, y por otro lado, la protección de los autores respecto de la información que entró. Hay una pregunta en el chat que parece muy básica, que parecería que le hemos respondido durante todo el día, pero tiene que ver con en qué se relaciona la IA con el derecho de autor. Y Wario, nos hablaste de autores o de artistas, pero todos de algún modo somos autores si en algún momento hemos colocado ahí fuera un pensamiento, un comentario en alguna de las redes sociales cuya información a veces es hasta indexada y pública a todos los ojos a través de buscadores y demás. Entonces yo brincaría contigo, Javier, precisamente para poder alcanzar a responder esta siguiente cuestión: la autoría de la producción de obras audiovisuales cuando se ha creado por inteligencia artificial. Una cuestión no resuelta. Pero ¿qué sucede con el uso de millones de datos que se han utilizado para alimentar a las inteligencias artificiales, para educarlas,
precisamente en este proceso. Sean o no artistas reconocidos con pinturas que valen millones de dólares, o sea nada más el blog de un abogado desconocido que puso ahí fuera un pensamiento, un argumento o un comentario, un pensamiento bonito de una madre de familia dirigida a su hijo en una red social como Facebook. ¿Qué tipo de derechos tienen ellos hoy cara al uso de sus datos? Sí, y es justo uno de los dilemas que tenemos el día de hoy, en el cual una de las discusiones es si la ley actual nos resulta suficiente o no. Y el tema aquí es que recordemos que la inteligencia artificial tiene, por simplificarlo, tres elementos. El input, toda la información que le damos para alimentarla. El modelo, es decir, las instrucciones para saber qué va a ocurrir. Y el output. Vamos primero con el output, que es el más evidente, el más llamativo. ¿Quién es el dueño? Si yo voy a una IA y le pido que haga algo, ya sea un texto, una imagen, música, ¿quién es el propietario de ese output? Porque a fin de cuentas hemos creado un sistema jurídico a nivel mundial en el que la responsabilidad atiende la autoría. O sea, el que pega, paga. Entonces, ¿quién fue el autor de un acto? Es normalmente el que es responsable de ello. Pero Correcto. estamos por primera vez en un escenario en la historia de la humanidad en el cual no estamos totalmente seguros quién es el autor de ese output. Hay algunas inclinaciones a decir, bueno, el que escribió el prompt para generar ese contenido debería ser el autor. Pero recordemos que autor, desde que se crearon las leyes de propiedad intelectual y los tratados internacionales, recordamos que estos tratados son de los que prácticamente la totalidad de los países del mundo los han reconocido y los implementan, es una pregunta filosófica de qué es crear. Correcto. Porque recordemos que las ideas por sí mismas no son protegibles normalmente, tienen que tener otros elementos. Pero si crear es realizar algo nuevo, ¿qué tan nuevo tiene que ser lo nuevo? O sea, si yo creo el día de hoy un libro, pero tuve inspiración en la charla que estamos teniendo el día de hoy, eh, ¿qué tanto es una obra nueva? Y por lo tanto le tengo sí puedo decir que yo tengo la autoridad, la autoría de ello y cuánto debería de reconocerles a ustedes dos. ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque ahora vamos a la otra parte, al input. Para que la inteligencia artificial funcione requiere una cantidad gigantesca de información. Muchísima, muchísima información. Normalmente son petabytes de información. Entonces, la inteligencia artificial, aunque no suene, es estadística, es un regurgitado estadístico. ¿Ok? Entonces, si ustedes dos fueron parte de los trillones de información que fue alimentada la inteligencia artificial, ustedes deberían de tener un derecho sobre el output o no. Correcto. ¿Qué tan fácil podemos reconocer que una inteligencia artificial se alimentó de la obra de una u otra persona? Esos son parte de los retos que tenemos el día de hoy. Y más allá de jurídicos, son retos prácticos, ¿no? Entonces, si no podemos distinguir tan fácilmente, o sea, si yo dijera, a ver, voy a ir a la inteligencia artificial X, la que queramos, por ejemplo, la de Google, la de Meta, la de ChatGPT, y dijera, quiero conocer toda la inteligencia artificial, todo el input que estuvo involucrado para este output, es prácticamente imposible. No hay una hilación de acción-reacción y eso nos deja a los abogados en una situación muy difícil, porque salvo casos muy excepcionales, no vamos a poder determinar que una obra fue la causa del output que estamos visualizando frente a nosotros. Habrá casos que sí, van a ser los casos más fáciles, pero la mayor parte de ellos no va a ser así, ¿no? Totalmente. Gracias, Javier. No son temas menores el determinar si existe una coautoría. Bien lo dijiste, conceptualmente sería sencillo. En la práctica, determinar qué porcentaje, a veces infinitesimal, de una obra originaria tendría el output, probablemente de cualquier modo no serviría de nada. Entonces, no apunta a que la solución vaya hacia allá.
pero todavía hay una cuestión adicional. El tema de la originalidad. Si una inteligencia artificial, como lo tenemos en pantalla en forma de pregunta, utiliza millones de obras indistinguibles la una de la otra, podemos realmente hablar de plagio, de obras derivadas, eh, y al mismo tiempo, si una inteligencia artificial solo puede trabajar con lo que ya se le alimentó, se puede hablar de creatividad y quisiera pasártela, Wario, porque son reflexiones filosóficas que cuando tengan respuesta impactan directamente en el derecho. Si la respuesta es sí, entonces tendremos que hablar de responsabilidad y atribuibilidad, pero si la respuesta es que no, entonces tenemos que encontrar un nuevo esquema de responsabilidad, que es a donde vamos con esta sesión. ¿Por dónde tendríamos que apuntar? ¿Hacia dónde apuntan las tendencias? Por favor. Es interesante la pregunta porque la pregunta plantea un dilema ético y legal relevante en el uso de la IA, principalmente para la generación de contenidos. También es importante decir que si, según las leyes de derecho de autor, el plagio implica la reproducción sustancial de una obra protegida sin permiso. Si el resultado generado por una IA no se asemeja directamente a ninguna obra original, no No es. podría considerarse plagio en términos legales. Entonces, si hay fragmentos de algo, pues, y no se parece en ello, pues la ley te puede decir, pues no es un plagio. Pero aquí lo interesante es de que todos hablamos de obras de arte. Cabe mencionar que la IA es una tecnología novedosa que te permite crear imágenes y que en cierta forma son no obras, sino imágenes artificiales que tienen una poca duración de, digamos, de validez o de vigencia. Porque si hablamos de obras maestras, una obra maestra conlleva un proceso muy amplio en el cual el artista tiene un trasfondo al momento de desarrollar una obra de arte que prevalece en los tiempos de, ¿cómo se llama?, de la historia. Entonces, si hablamos de una cuestión, por ejemplo, ha habido gente que llega conmigo y me dice, es que a mí me interesa poder replicar una obra literaria utilizando las técnicas y utilizando el trasfondo de las vivencias de este autor. Entonces, es complejo, ¿por qué? Porque obviamente, una, la inteligencia artificial se alimenta de datos y puede simular el autor, pero el autor que escribió esa obra de arte tiene un sentido de la vida y tiene una forma de describir su forma narrativa que una inteligencia artificial no haría. Una inteligencia artificial solamente copiaría patrones, pero aún así nos preguntamos, y otra vez el dilema filosófico, ¿a quién le pertenece el resultado? Teniendo en cuenta que la IA fue desarrollada directamente con un entrenamiento, estilo, patrones, comportamiento, pero al final no logra el objetivo que un autor está buscando. Entonces, podrás escribir y podrás hacer, pero al final no tiene ese feeling de cada artista, no tiene ese sentimiento, no tiene esa estructura, porque el artista evoluciona y evoluciona al pasar los años y las vivencias que ha vivido, que ha tenido. Entonces, es algo complejo porque creo que va más allá de toda esta parte. Creo que lo más importante aquí no es tanto el plagio o replicar, porque al final, como dice Javier, somos evolutivos. Todo tiene un proceso evolutivo. Somos seres humanos. No hay nada original. Yo cuando estamos trabajando en el cine o que he trabajado con los ganadores del Oscar, también se plantean esto, ¿cuál es lo nuevo de todo esto? O sea, ¿qué vamos a crear nuevo? Creo que aquí lo más importante en la parte tecnológica es saber de dónde vienen los datos, que no existan sesgos dentro de un algoritmo, que no discrimine, que no sea una inteligencia artificial que vaya en contra de la humanidad. Entonces, es un proceso en el cual tenemos que analizar y obviamente ponerlo ante los gobernantes para alinear políticas que vayan más allá,
¿Por qué? Porque los políticos están pensando en el ahorita, pero lamentablemente o favorablemente la tecnología va evolucionando muy rápido. Entonces, cuando ya llegó una tecnología nueva, ellos están pensando en la pasada. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a regular para tener un respaldo legal y que las personas tengan un respaldo para evitar que la inteligencia artificial sea de mal uso y en contra de ellos. Muchísimas gracias. A ver, de pronto pudiera parecer para los autores, para los no autores y para el público en general, para cualquier usuario que en algún punto ha puesto su información ahí fuera, que la ha puesto voluntariamente como un proceso, como resultado de un proceso creativo, que mientras no haya una especie de resultado donde por lo menos querría el crédito, yo lo escribí, yo lo pinté, yo lo compuse, tampoco le importaría mucho si fue o no utilizada su data. La realidad es que es una preocupación real. Pensemos que fuese minoría, la amplia mayoría de los datos de las personas, de sus pensamientos, vivencias o simplemente información personal, la que ahí fuera y con la que se inventaron las inteligencias artificiales, definitivamente tiene una repercusión en un segundo ámbito. Nos salimos un poco del derecho autoral y vamos al de la protección de los datos, datos personales, datos sensibles muchas veces, que teóricamente no tendrían que haber llegado allá afuera, pero que la gente puso ahí fuera, aunque fuera hacia la familia o directamente a su proveedor, y que muchas veces incluso han sido anonimizados. El tema es, hoy las inteligencias artificiales tienen la capacidad de leer todos esos datos, ya se les alimentaron, y de encontrar los patrones para volver a armar la personalidad, la persona, y entonces empezar a tener estos sesgos. Es decir, hoy la inteligencia artificial puede hacer algo que los humanos no podíamos y por eso se nos permitía, por ejemplo, recabar datos sensibles y luego hacer estudios estadísticos sin revelar la identidad de las personas, su religión, su estado civil, su gusto por uno u otro género, etcétera, etcétera. Hoy la inteligencia artificial deshace el shredder del papel, de los documentos que estaban allá afuera. ¿Qué hacemos con eso, Javier? ¿Hay algo que podamos, o hay algo que se esté haciendo, más que hay algo que podamos hacer? ¿Hacia Sí, y dónde es correr? es un tema delicado porque considera que dentro de todos los datos que tenemos, nos definen quiénes somos como personas. Y es muy distinto, cada uno tiene su nivel de riesgo, el que las empresas puedan saber quiénes somos, o sea, el que una empresa pueda saber quién es Javier Careaga, pues va a poderles ayudar a ofrecerme servicios y productos que saben que a mí y solamente a mí me gustan, que se siente súper invasivo, ¿no? Imagínate para las empresas en distintos niveles, por ejemplo, en las casas productoras de cine, que es en el que Wari y yo trabajamos mucho. ¿Tú crees que las casas productoras de cine no quieren saber qué tanto se llora en una película, qué tanto les gusta? Porque eso va a determinar la siguiente película que se va a producir. Pero eso velo en cualquier industria. Si las industrias pueden, a través de la inteligencia artificial, reconstruir los perfiles de las personas para poder saber sus intereses, sus comportamientos, sus gustos, sus sentimientos, entonces, a nivel comercial, pues pueden vender muchísimo más, pueden tomar decisiones corporativas, estratégicas de mayor nivel. Imagínate esta misma información en el poder del gobierno, Exacto. distintos tipos de gobierno, porque hay muchas clases de gobierno y las distintas decisiones que se pueden tomar al respecto. Entonces, el daño que se puede causar a las distintas personas por saber esto es enorme. Imagínate que tú quieres ir el día de mañana por un crédito bancario. Y por toda la información que el banco tiene de ti a través de la inteligencia artificial, dicen, no, no eres sujeto de crédito y no te lo vamos a dar. Entonces, va más allá del bias que digan, no, por la inteligencia artificial es racista. Eso es muy peligroso, pero es igualmente o más peligroso el que por toda la información que se tiene, porque está en Internet, puedan reconstruir nuestros perfiles y saber de nosotros a tal nivel que sepan darnos, ofrecernos ciertos servicios y productos o inclusive rechazar.
ciertos servicios y productos que nosotros quisiéramos. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, a nivel regulatorio, los países que ya están empezando a regular, principalmente en la Unión Europea, hay ciertos usos que lo están prohibiendo, diciendo, por ejemplo, está prohibido inteligencia artificial que se base en sentimientos. ¿Por qué? Porque pues, no nos sentimos que es algo ético y por lo tanto jurídico el que se tomen decisiones a partir de sentimientos en que la persona ni siquiera está enterada de ello, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas? Pues idealmente tener más cuidado en lo que está en Internet, porque el Internet es lo que está alimentando a la inteligencia artificial. El día de hoy, casi todos los modelos de inteligencia artificial ya se acabaron lo que hay en Internet. Están buscando otras fuentes de alimentación, principalmente de documentos e información privada, pero al menos lo que está en Internet, debiese o no debiese estar, pues es la alimentación originaria de los grandes modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo más que podemos hacer en nuestra autonomía informativa es controlar en la medida de lo posible lo que hay. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Pues mira, hay un ejemplo reciente que hicieron unos académicos americanos. Crearon un producto que se llama Nightshade, no sé si has escuchado de él. No, Ellos por estaban muy favor. molestos porque su información y sus obras estaban siendo utilizadas para entrenar modelos de inteligencia artificial sin su autorización. Y lo que hicieron es que metieron una especie como de virus dentro de su información. Y entonces fue de, pues quieres usar mi información sin mi permiso, pues ahí te va una bomba y destruyen los modelos de inteligencia artificial. Es una especie de terrorismo tecnológico, Digital. ¿no? Pero podría verse No, como candado tecnológico también, ¿no? Es decir, no claro. es ajeno a los anteriores modelos, tanto de software como de hardware, el hecho de que una vez que le metes mano para intentar, por ejemplo, un jailbreak, deje de funcionar precisamente porque era el mecanismo impuesto ahí por el fabricante. Claro, el propósito de los que crearon este modelo es todos los grandes modelos de inteligencia artificial, todas las empresas y todas las personas que usan inteligencia artificial deberían de tener la certeza Ujú. de que todo el input fue legal, ya sea respetando privacidad, propiedad intelectual o cualquier otro derecho. Entonces, la intención es empujar a que todos los modelos cumplan con la certeza de que su input tiene los consentimientos, los permisos, las autorizaciones que sean necesarias para haber sido utilizados en la alimentación del modelo. Es muy Eh, difícil de auditar, pero es cuestión de tiempo que empecemos a hacer grandes auditorías de los grandes modelos de inteligencia artificial. Ustedes son los primeros en esta cumbre que han puesto ahí los puntos sobre las IES respecto de precisamente la importancia de los datos que ya entraron, no que entran, no que entrarán, que ya entraron a los modelos de inteligencia artificial que tenemos ahí fuera. Esto es, todo lo que en algún punto de su vida cualquier persona, viva o muerta, haya puesto allá afuera voluntariamente en Internet o incluso alguien lo haya puesto por él, ya se encuentran esos modelos y la tecnología ya permite ensamblar quién es él en la panza de ChatGPT o de Perplexity o de cualquiera de estos modelos. Eso ya sucedió. Entonces, lo que acabas de decir es básico, Javier. Saber si fui o no alimentado y cómo se está utilizando esa información dentro del modelo es, Ujú. es básico y no, ahí sí no tenemos, en este momento no tenemos una respuesta, no tenemos una regulación. Ahora, Eh, De este hay momento no. una pregunta, es que, ¿por qué la importancia? Y para los dos, por favor, porque ambos tienen enfoques muy distintos. Pero hablamos de la información que está en Internet. ¿Qué sucede si las empresas o las compañías de seguros, que tienen los datos probablemente los más personales y sensibles, o las instituciones de salud públicas y privadas, llegan a un acuerdo para efectos de que la data que no estaba en Internet, la que no puse ahí fuera, sea también alimentada? Hoy día, lo único que se los impide es un formato de consentimiento expreso para compartir o no los datos y el resto es la ética de las empresas. Estamos llegando al tema de la autorregulación. Por favor, ahí sí, cualquiera de los dos, no sé a quién dirigirla, pero ¿qué hacemos con lo que todavía no está ahí? Bueno, es que aquí hay algo rapidísimo interesante. Si te das cuenta, existe una desigualdad digital, porque lo ha dicho
Javier, hay empresas de las cuales están utilizando técnicas para evitar el robo por medio, digamos, de virus, etcétera, etcétera. Pero una persona mortal que no tenemos esa infraestructura, pues es muy complicado el poder defendernos de una situación de esta parte. Además, como lo dice Javier, existe la reconstrucción de la data. O sea, aquí la cuestión es buscar, y eso tiene que ver mucho también la parte gubernamental. ¿Por qué? Porque también tenemos que llegar a un paso en el cual se tenga que evitar y generar tecnología de anonimato para cuidar y proteger los intereses de cada uno. Y hacer eso es una infraestructura muy grande, costosa, que no cualquier empresa estaría dispuesta a pagar. ¿Por qué? Porque al final, en cierta forma, no es como el interés. Entonces ahí caemos en una cuestión de la cual, si tú no tienes, como no hay leyes, en cierta forma, pues obviamente tú quedas desprotegido. Entonces es algo muy complejo porque al final podrán existir mallas que en cierta forma puedan protegerte, pero no estás cuidado del 100%. Y además las notas de autorización son muy ambiguas. Cuando tú aceptas, es como un banco te dice, para acceder a la aplicación necesito la autorización para entrar a tus fotografías y tus contactos, porque tú tienes que entrar a mis contactos. Y la gente acepta, porque tienes que ver mis fotografías, qué correlación vas a desarrollar utilizando toda mi información, porque es información sensible. Entonces también hay una cuestión que volvemos a lo mismo, una laguna legal, vulnerabilidad digital en la cual tenemos que tener, y yo creo que en algún momento, en un futuro no cercano, sí va a llegar esa parte. ¿Por qué? Porque es una situación muy delicada. Ahorita no hay auditorías en cierta forma para decir, a ver, ven para acá, inteligencia artificial, que hace este tipo de contenido y demuéstrame de dónde sacaste esta información. O sea, no hay en cierta forma, como tú dices, Roberto, es como la ética y la moral de las empresas. Y también de ver cómo tú apoyas al ciudadano o a la humanidad para no caer en situaciones delictivas, porque también vienen más preguntas en cuestión de, y complejas. Cuando hay una cuestión de daño causado por el mal uso del resultado, ¿quién es el culpable? Es correcto, vamos dando el salto. Ya introdujiste el tema, como decimos los abogados en las películas, abriste la puerta, vamos a meter el pie y el cuerpo completo. El daño, perdón, el inicio del daño, la semilla del daño ya está sembrada porque los datos de las personas ya están en la panza de las inteligencias artificiales, pero la inteligencia artificial o los modelos no son peligrosos por sí mismos, no son autónomos, no son independientes, siguen dependiendo del usuario. Entonces, forzosamente tenemos que hablar de la responsabilidad. ¿Quién es el responsable frente al daño causado por el uso de las inteligencias artificiales? Voy a ejemplificar la responsabilidad directa o penal. Esa siempre será de la gente, en su caso quizá de los cómplices y demás. Esto quiere decir que si un delincuente logra a través de prompteo, de jailbreak o de cualquier proceso hacer que una inteligencia artificial le dé los datos suficientes para poder cometer un fraude, por ejemplo, en contra del detrimento de una persona, ahí tenemos al delincuente, esa responsabilidad es directa. La pregunta es, ¿tiene responsabilidad OpenAI por haber recabado mis datos sin consentimiento, haber creado la herramienta y haberla puesto ahí fuera para efectos de que cualquiera la utilizara? ¿Una empresa para venderme o un delincuente para cometer un fraude? Javier, ¿tenemos respuesta a Es, esta pregunta? Mira, hay respuestas parciales, porque, a ver, yo no considero que estemos en un vacío legal en el que no está regulado. Sí hay Excelente. leyes. O sea, está la ley de datos personales que tiene pues ciertas reglas. Tenemos la ley de derecho de autor, tenemos código civil, código penal. O sea, sí tenemos un marco regulatorio que, salvo el penal que es de aplicación explícita y exacta, todos los demás sí permiten hasta cierto nivel pues adaptaciones y analogías. Lo que está faltando es cerrar ciertas lagunas
de escenarios que no son completamente claros, ¿no? Y, y uno de estos está en relación con la responsabilidad, porque como te comentaba, el esquema jurídico que hemos creado en la humanidad casi siempre va a ser el que el autor es responsable. Pero es importante decir que es casi siempre. Sí tenemos teorías de responsabilidad civil y penal en el cual es responsable el que no tomó las precauciones necesarias, el que tenía un deber, una diligencia y no lo hizo, el que actúa por omisión. Así tenemos varias teorías que si bien ninguna de ellas va a aplicar en la totalidad de los escenarios de inteligencia artificial porque es imposible, sí nos da un inicio de por dónde empezar a ver estos temas. Em, Sin embargo, es importante que ustedes sepan que debido a la dificultad de responder esta pregunta, ya hay académicos y teóricos que ya desde hace tiempo, porque recuerda que la inteligencia artificial es una tecnología de los 50, no es algo novedoso. Pero, por ejemplo, el Parlamento Europeo hace ya unos 10 años, 10 15 años, ya empezaba a analizar y si analizamos la posibilidad de que haya una personalidad jurídica de la inteligencia artificial, en su momento causó mucho ruido, llegaron a la conclusión que no, pero decían, bueno, explorémoslo porque al menos solucionaría algunas preguntas, algunos problemas, causaría otros, ¿no? Eh, Otras de las soluciones que se están explorando actualmente es, va a haber muchos escenarios en el que no vamos a saber quién es el autor y por lo tanto el responsable, porque a mayor nivel de autonomía, mayor dificultad está en determinar quién es el autor. Por ejemplo, un vehículo autónomo dobla a la derecha, choca, eh, sin involucrar vidas ni nada de esto, simplemente choca, hay un daño material. ¿Quién es responsable? Está muy difícil de poderlo determinar porque es un grado de autonomía muy alto. O por ejemplo, em, una inteligencia artificial que identifica posibles fraudes bancarios y congela una cuenta bancaria. El día de hoy la mayor parte de las regulaciones, particularmente la mexicana, en el sector bancario son muy altos, particularmente el uso de datos y en toma de decisiones humanas, pero imaginemos un escenario en el que no tengamos este marco regulatorio y entonces pues, congelan tu cuenta. Obviamente tú estás molesto. ¿Quién es responsable? ¿El banco, el desarrollador, algún comité dentro del mismo banco, el regulador? Son preguntas difíciles. Algunas van a ser más fáciles, otras más difíciles. Eh, y llegar a un consenso va a ser muy difícil porque es una tecnología global. Y regresando a tu pregunta justo previa, la forma en la que se está resolviendo esto es, por ejemplo, decir, en aquellos escenarios en donde no se pueda determinar quién es el responsable, vamos a tener un fondo en el que ya sabemos, porque la IA se va a equivocar, eso es inevitable, no es si la IA se equivoca, no, es cuándo se equivoque. De que va a pasar, de que va a generar daño, es inevitable. Entonces, se genera un fondo desde donde se va a empezar a pagar a aquellos que sean los afectados por alguna inteligencia artificial. Esto, lo más probable es que no venga de ley, no venga de regulación gubernamental, sino que venga de autorregulaciones y de corregulaciones. ¿A qué me refiero con regulación? Corregulación. La corregulación la forma más eficiente de regular tecnología al día de hoy. En Europa están muy avanzados en eso, en el que simplemente se invita a todos los involucrados y decimos eh, eh, la industria, académicos, sociedad civil, diferentes áreas de gobierno, ciudadanía en general, todos llegamos a un acuerdo por el momento de que esta tecnología tiene que regular de esta manera. Eso hace que sea más flexible, porque si nada más es una regulación gubernamental, porque el día de hoy juntamos a los partidos políticos que se pusieron de acuerdo, pues mañana no sé si se van a poner de acuerdo en actualizar la inteligencia artificial que de un año a otro va a estar dando saltos cuánticos, ¿no? O simplemente cambiarla a modo cuando una inteligencia artificial claramente esté beneficiando al gobierno o perjudicándole. Claro. Caso que no ocurre en general y menos aquí en México. Ahora, hay una pregunta que también Sí, termina, digamos, de amarrar, de definir el tema de la responsabilidad, porque me gusta lo que comentaste, si bien las regulaciones en materia penal son de estricta interpretación, lo que está es lo que hay, lo que no existe en el derecho penal, la civil y concretamente la de daños es muy interpretable.
responsabilidad civil objetiva, responsabilidad civil subjetiva. Oye, el dueño del coche autónomo generalmente, como el dueño del perro que muerde, será el que pague. Pero ¿qué sucede si llegamos a otros supuestos y concretamente a los daños que derivan del uso? No de una herramienta autónoma en donde el sujeto dañado es pasivo y solo recibe el daño, sino que el sujeto que creó el resultado de la IA, el que la utilizó como instrumento o herramienta, es al mismo tiempo el que recibe el daño, pero lo recibe precisamente por su actividad o por la interpretación que la IA da a esa actividad. En otras palabras, y pensemos solamente en los LLMs, no nos vayamos lejos. Una persona decide utilizar ChatGPT para resolver su problema jurídico, le plantea el escenario, por muy bien que lo plantee, que lo promptee, el resultado y por lo tanto la actuación de él va dirigida o guiada a través de este resultado. ¿Puede constituir esto una eximiente de responsabilidad digamos, bajo el esquema actual? Y voy a poner el segundo escenario. ¿Pueden estas grandes empresas que manejan la tecnología de inteligencias artificiales poner el disclaimer? Úsese bajo su propia cuenta y riesgo, y si algo le sucede es porque usted no supo utilizarla. ¿Se vale hacer eso, estimado Wario? Es que es muy interesante. Yo quiero regresar un pasito A donde atrás quieran, por supuesto. porque hablamos de quién es el responsable y esta parte pues tiene para mí tres pilares importantes. El primero, el desarrollador. Si el daño surge debido a errores en el diseño, entrenamiento del sistema, pues el desarrollador podría ser considerado el responsable. Si no se anticiparon posibles usos o consecuencias previsibles, podría argumentarse negligencia artificial. El otro podría ser el distribuidor o el fabricante. Si no se informa adecuadamente a los usuarios sobre los riesgos o limitaciones del sistema, pues el fabricante podría ser responsable. Esto también tiene mucho que ver, si se lanzan al mercado sin pruebas rigurosas, pues eso podría también considerarse negligencia. Y también el usuario emplea la inteligencia artificial y bueno, ¿cómo se llama? No se dio cuenta, digamos, de la situación o el posible fallo que pudiera tener o ocasionar, pues obviamente la responsabilidad también puede recaer de él, porque al final el sistema que tú estás contratando necesita una revisión previa y estar asegurado, porque digamos, tú como usuario que estás contratando un sistema para a lo mejor proporcionárselo a tus clientes, si tú como usuario no validaste la empresa, no, que eso puede pasar, no conociste, digamos, cómo fue desarrollado, entrenamientos, etcétera, etcétera, pues bueno, creo que ahí conlleva que si a lo mejor la empresa desaparece, el único responsable vas a ser tú. Entonces, y hablábamos de la cuestión de los sistemas autónomos también. Algunos proponen que los sistemas de la IA autónomas podrían tener una especie de personalidad jurídica limitada, lo que implicaría asignarles responsabilidad y establecer fondos de compensación para cubrir daños, como lo acaba de decir este Javier. Pero seguimos, digamos, eso sigue viendo, se sigue viendo a largo plazo. Y había una pregunta que me pareció interesante, o sea, si hay un daño, ¿cómo se demuestra, cómo se revisa la culpabilidad o esta parte? Pues bueno, lo primero se tendría que hacer una auditoría de código fuente, o sea, si ustedes que son abogados se encuentran con una situación de este tipo que pasó en algún futuro, se utilizó de mal daño, pues se tendría que revisar, se tendría que hacer una auditoría de código fuente por especialistas para revisar cómo se diseñó el sistema, cómo se entrenó y validar si el sistema contaba con errores o descuidos en el desarrollo, y eso también pudiera ayudar porque si abrimos el abanico y decimos, hubo un incidente utilizando la tecnología, ok, no hay problema, hay que analizar primero a hacer una auditoría en el código fuente para ver qué fue lo que pasó y de esa forma evaluar si el sistema fue desarrollando siguiendo los estándares y las mejores prácticas conocidas en el sector. También podríamos ahí validar si los sistemas de inteligencia artificial cumplieron con los mecanismos para registrar sus procesos de decisión, de que
de la manera que se pueda reconstruir qué factores influyeron en el daño y de esa forma determinar y evaluar quién tuvo responsabilidad, determinar si el usuario o el administrador del sistema ignoró advertencias, dejó de supervisar el sistema cuando era necesaria o configuró el sistema de manera inapropiada. Entonces ahorita vemos muchas IAs, digamos, hablamos de ChatGPT, o sea, ChatGPT no le puedes encargar una cuestión legal. Para eso existen plataformas legales que vienen respaldadas con libros científicos, o sea, toda esta parte que te puede proveer para conocimiento y de esa forma tomar mejores decisiones. Entonces también ahí es responsabilidad tuya que si tú estás utilizando ChatGPT para tus juicios y el resultado que te está dando es erróneo como pasa siempre, pues obviamente que el responsable eres tú, porque obviamente le confió los datos a una inteligencia artificial que sigue teniendo sesgos en su sistema. Déjame, Muchas por de- favor, adelante. Yo déjame estoy complementar. reciclando para hacer No, una no, no, está remodelación. perfecto. Déjame Adelante. complementar algo porque esto es muy importante de aclarar, porque así como hay un comentario en el chat, siempre suele ser muy atractivo decir, ah, pues el modelo es responsable, pero recordemos que salvo casos muy excepcionales, los modelos de IA no tienen una finalidad específica que sea legal o ilegal. La tecnología, por esencia, es neutra. Por algo tenemos el Premio Nobel de la Paz. Para todos los que no lo sepan, fue porque Alfred Nobel, cuando creó la dinamita, él la creó para que se utilizara en las minas y se utilizó en la guerra y se volvió el millonario por el uso en matar a otros seres humanos. Y pues su cargo de culpa era de, pues yo no creé esto para esta finalidad. Pero eso aplica a todas las tecnologías. La tecnología, salvo excepción, no está diseñada para el bien o para el mal. Es el uso individualizado de cada una de las tecnologías de cada uno de los usuarios. Y eso es importante porque si el día de mañana vamos a decir que los desarrolladores de inteligencia artificial van a ser responsables por las malpraxis, por los abusos de sus usuarios, nadie va a querer hacer desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Sería Total. extremadamente caro y peligroso. Entonces, si bien las teorías de responsabilidad de intermediarios que México apenas está teniendo, o sea, la semana pasada la Suprema Corte resolvió un caso importante de Google, en el cual dijo Google no es responsable del contenido que hagan sus usuarios. Esto es algo que se definió en Estados Unidos en el 93, en la Unión Europea en el 2000 y en México en el 2024. Em, a pesar de que las teorías de responsabilidad de intermediarios en México apenas están empezando y que no aplican totalmente a inteligencia artificial, porque de nuevo, si yo voy a ChatGPT y creo algo, el output no es 100% mío. Hay una parte difícil de ponderar que proviene y deviene de decisiones administrativas y políticas de OpenAI. Entonces, lo que los modelos de responsabilidad ahora lo que se están moviendo y es la preferencia de la mayor parte de las empresas es no me ponga responsabilidad de los actos en concretos. No me ponga responsabilidad de ese output específico que salió mal, porque es muy difícil de controlar y prevenir. A mí ponme responsabilidad porque en una auditoría de mis políticas, de mis medidas, de mis procedimientos, de mis mecanismos, no tomé ciertos mínimos que eran como indispensables, que fueran la mejor práctica del mercado, lo que está diciendo Wario. Esto es súper, súper importante, porque no, lo que no queremos es que con tal de tener a quien echarle la culpa, destruyamos el ecosistema y los beneficios. O sea, el balance es muy, muy, muy difícil. Entonces, sí tenemos que cuidar de sí proteger a los usuarios que pueden ser víctimas de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo no echar culpa a las empresas por algo que las empresas no pueden controlar por la naturaleza de esta tecnología. O sea, sí entiendo el comentario que acaban de poner, son capitalistas, pero ningún capitalista va a estar en un escenario en el que no hay certeza jurídica. O sea, si es tú haces una fábrica de cuchillos y eres responsable de cada homicidio que hagan con tus cuchillos, pues no vas a hacer fábrica de cuchillos. Vas a cerrar la fábrica, efectivamente. Claro. El principio de neutralidad tecnológica de pronto se coloca
en el centro de la discusión y nos trasladamos de nuevo a la voluntad humana, lo que se hace con ella o lo que se debió hacer y no se hizo. Yo quiero recoger, ya cerrando esta sesión, que... Bueno, me gustaría agregar algo, Roberto, Bueno, agrega, Wario, agrega, porque ya estoy porque redondeando. me encanta debatir con Javier porque es algo súper interesante, porque algo que también es interesante es cómo los corporativos están utilizando eh, en sus políticas de uso esta parte para deslindarse de situaciones en las cuales no les compete a ellos por el mal uso de ello. Entonces, sí me ha tocado esa parte porque también un desarrollo de IA, pues obviamente si el desarrollador hizo mal su trabajo y la empresa fue el que lo contrató, pues volvemos también a la parte de quién es responsable. Si la empresa que lo contrató o el desarrollador cuando tuvo que pasar por un proceso de validación para saber si contaba con el expertise necesario. Entonces también eso nos vamos a ver y creo que es importante que lo ha tocado Javier, porque también es importante validar. O sea, estamos hablando, si hablamos de auditorías o cómo podemos validar, puedes hacerlo por medio de un auditorio de código, pero también es importante revisar las políticas de uso de esa herramienta, porque con base a eso, al momento de tú contratar y suscribirte a estas herramientas, las mismas empresas pudieran deslindarse de situaciones o mal uso y malas prácticas de la inteligencia artificial que están promoviendo. Totalmente. Muy bien. Ahora sí, voy a redondear. Todavía no hemos terminado. Voy a tomar hasta los últimos 5 minutos y les quiero dar a ambos el uso de la voz para conclusiones, porque esta sesión que podría haber sido simplemente una más entre lo que tiene que ver con audiovisual, datos, por supuesto, autoría y demás, ahora sí nos está de algún modo abriendo la puerta a lo que va a ser la última, la del viernes. Curiosamente, tendremos que esperar al viernes para escuchar más sobre estos temas. Y tiene que ver con la responsabilidad compartida. Creo que así se va a terminar resolviendo en los tribunales. Las leyes ya existen entre el desarrollador, el distribuidor y por supuesto el El usuario. implementador. ¿En qué medida? Ustedes ya nos dieron los criterios. El desarrollador por errores o negligencias en el desarrollo, lo que llamaríamos un error en la fabricación. Sin embargo, el gran tema, y es lo que todavía no tenemos, es donde insistías, Javier, es que tienen que existir estas políticas mínimas que tengan que cumplir los desarrolladores, lo que llamaríamos políticas de Estándares. programación, ¿no? Los estándares de programación, que pueden venir del gobierno en forma de regulación o pueden venir de un órgano colegiado donde participe el gobierno, la ciudadanía, Claro. ellos, y que se conviertan en el estándar, porque ese es el estándar mínimo de cumplimiento. Lo violentas, entonces tenemos el ilícito para efectos de responsabilidad civil. Pero coincido contigo, Wario, que el segundo peldaño o escalón es, una vez cumplidas esas políticas mínimas, llamémosle como queramos, será la regulación en la fabricación, en la programación, tenemos que tener las políticas de uso, cómo sí y cómo no, para cada caso, y probablemente ahí ya veremos la especialización y subespecialización de las inteligencias artificiales en cada caso de Claro. uso, de tal modo que el usuario también comparta esa responsabilidad. Y quiero plantearles si quieren utilizarlo como plataforma para sus conclusiones, bien, si no, solamente también lo arrojo ahí, lo pongo sobre la mesa, porque salió como pregunta entre su auditorio. Tribunales especializados frente a una auditoría de código. Yo no sé cuántos litigantes tengamos ahorita en el auditorio. Ciertamente sé que Javier lo es, Wario no lo sé, pero yo soy. Una auditoría de código puede representar meses de un equipo de programadores que cuestan mínimo $2,000, pero si son peritos en informática, además, $3,000, $4,000 mensuales. Entonces, la auditoría de código para probar el ilícito que tendría que existir en el código y luego acreditar el nexo causal, no va a ser asequible a la mayor parte de la ciudadanía. Por lo tanto, Y, y yo no los diría modelos, digamos, tribunales especializados, pero sí definitivamente, quizá, como lo tenemos en los apartados aquí en México de los consejos de la judicatura y nuevos órganos que se van a crear, los peritos especializados en informática forense de inteligencia artificial o de código de inteligencia artificial, definitivamente lo veo ocurriendo.
Por favor, Wario, Javier, conclusiones, tenemos un par de minutos. Adelante, por donde quieran tomar el toro por los cuernos. La realidad es que la única forma en la que la mayor parte de los académicos dicen que esto se puede resolver es ser más o menos parecido a lo que se hizo con la ley de servicios digitales de la Unión Europea, el DSA, en el cual dice, no lo lleves a justicia, ese tipo de asuntos Que no se no, resuelvan los no, tribunales. la naturaleza no es la justicia. Lo que se tendría que hacer es que todas las empresas que hagan o usen inteligencia artificial tengan que tener ciertos certificados cada, no sé, 2, 3 años. Y el certificador, los hallazgos del certificador es lo que revisa una autoridad regulatoria. Entonces, tú quieres utilizar inteligencia artificial en tu empresa, muy bien, certifícate. Pero si en la certificación hayan que no tiene ciertos niveles, entonces el regulador te puede dar tiempo para sanearlo y si no, sancionarte. Porque entonces los hechos subsecuentes, que ahí sí, o sea, es donde una persona está siendo violentada, ahí lo vincularías con su certificación o carencia de certificación o su nivel de certificación. Y entonces ahí sí es fácil decir, a ver, tu empresa que estás usando una IA, se generó este daño y se generó porque tú no tenías un certificado o no cumpliste, entonces sí eres responsable. Porque de otra manera, ir caso por caso va a ser prácticamente imposible. O sea, no solamente por la carencia técnica, sino por la complejidad, el tiempo, para cuando resuelvan ya, pues pasado demasiado tiempo para que esto. Entonces, la sugerencia es imitar a las soluciones de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Me gusta mucho esa solución. Una especie de pre-prueba o prueba previa de existencia del ilícito si es que no pasas la certificación. Exacto. De compliance, o se vuelve un tema de compliance en las empresas. Wario, por favor. Para finalizar, me parece súper interesante lo que comparten y volvemos al punto con respondiendo a lo que comentabas. Volvemos al punto de decir que existe una desigualdad digital. O sea, porque no todos van a tener la capacidad de poder utilizar o hacer auditorías, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la inteligencia artificial representa, pues, sí, un campo disruptivo en el que los riesgos inherentes a su desarrollo y su uso pueden generar tanto beneficios masivos como daños significativos. Creo que es importante también empezar a analizar cuáles van a ser los nuevos contratos o marcos regulatorios o ver la manera de cómo respaldarse ante una situación que pudiera ser compleja ante todo lo que hemos platicado. La creación de tribunales especializados en disputas relacionadas con IA junto con marcos claros de autorregulación, pues para mí serían claves para abordar los desafíos técnicos, legales y sobre todo que en un país como el de México pudiéramos tener alcance todos. Pero aún así me parece que es un proceso largo en el cual pues creo que faltan algunos años principalmente para ponernos de acuerdo. Les agradezco a los dos. Los odiamos por dejarnos con más preguntas que respuestas y sin embargo al mismo tiempo arrojaron luz hacia áreas que no hemos platicado, no habíamos platicado en este summit y que además, me atrevo a decir, hay poca literatura todavía. El derecho de daños relacionado con la inteligencia artificial como agente, como herramienta, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, muy, muy poco explorado y arrojaron mucha luz hacia dónde hay que voltear a ver cara a algo que ya está aquí. El hecho de que no nos haya ocurrido a nosotros no quiere decir que no está ya ocurriendo ahí Excelente. fuera a nuestros futuros clientes, a nuestras familias, etcétera, etcétera. Yo les agradezco a ustedes, las loas en el chat son para ustedes. Cerramos maravillosamente este segundo día. Verdadero honor. Wario, Javier, gracias por acompañarnos el día de hoy. Un Muchas enorme gusto. gracias. Un placer y ahí dejamos nuestras redes sociales en el canal de comentarios para que nos contacten por cualquier cosa que necesiten. Por Saludos. favor, doy tiempo a que lo podamos agarrar, no me cerren sala, por favor, que la gente pueda verlo.
directamente en el chat. Ahí están. Wario acaba de acompañar ese vínculo a los que estuvieron aquí. Yo también tomo nota para eventualmente compartirlo a través de todos los grupos del Summit. Nuevamente, les agradezco muchísimo, Javier, Wario, extraordinaria sesión. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana. Un gusto. Hasta luego, gracias.